días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Estamos en nuestra 32ª jornada de nuestras jornadas académicas que se hacen semestre a semestre desde el 2004 y se han vuelto un evento insignia de nuestra institución. En esta ocasión tenemos al doctor Omar Antonio Cuellar, miembro del instituto, docente de nuestro posgrado de psiquiatría. Él es médico psiquiatra, epidemiólogo clínico, magíster en Derecho Médico de la Universidad del Bosque, Clínica Montserrat y Universidad Externada Colombia. En este caso nos va a hablar sobre esquizofrenia, revisión y estado del arte. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. La verdad para mí es un placer retornar a estas actividades académicas y siempre es importante poder acompañar a la clínica en estos esfuerzos institucionales por compartir el conocimiento. Pues mis agradecimientos al doctor Diego Vargas, que es el subdirector docente, al doctor Jorge Aldaz, que es el director, por la invitación. Entonces vamos a hablar de esquizofrenia, digamos que es un tema de todos los días en la práctica clínica diaria. Sin embargo, digamos que la perspectiva en este momento es de mostrar un poco en dónde estamos desde el punto de vista neurobiológico y hacia dónde vamos. Bueno, estas son mis credenciales. Los conflictos de interés, que siempre es importante declararlos. Y bueno, esta es la programación que vamos a manejar en esta charla. Y básicamente es una revisión de aspectos generales que son importantes, aspectos de la neurobiología y lo que se ha encontrado en los últimos años como proceso explicativo de la esquizofrenia. Unos temas en donde vamos a ahondar un poquito en la parte de las hipótesis o de lo que sabemos hoy y que de hecho tiene toda la orientación farmacológica en los tratamientos con los que contamos y lo que esperamos dentro de los nuevos desarrollos. Entonces, unos datos que son siempre importantes mencionarlos. La esquizofrenia siempre ha manejado, digamos, en estadísticas que se han replicado en múltiples países y en múltiples estudios clínicos a lo largo de mucho tiempo. Está determinada su prevalencia alrededor del 1 al 2% de la población. Digamos que estadísticas que son muy llamativas, obviamente por la rigurosidad metodológica con la cual se han obtenido, son estas de la salud pública norteamericana. 300.000 episodios agudos al año solo en Estados Unidos. De esos 300.000 episodios, aproximadamente entre el 25 y el 50% de los pacientes tienen intentos de suicidio y un 10% logran un suicidio consumado. Datos aún importantes. Digamos que la esquizofrenia intrínsecamente como enfermedad neurodegenerativa acarrea consigo una serie de factores de riesgo incrementados a nivel cardiocerebrovascular. El sedentarismo, el consumo de tabaco, el consumo de sustancias psicoactivas comórbido en esta población de pacientes. Y a eso se suman también, digamos, los factores de riesgo asociados a la medicación y algunos medicamentos que tienden a incrementar el riesgo metabólico en los pacientes. En Estados Unidos, el 20% de los beneficios del sistema de seguridad social son usados para el cuidado de los pacientes con esquizofrenia. Entonces, digamos que si uno hace esa comparabilidad con tantas patologías médicas, orgánicas y o mentales, evidentemente considerar una patología de estas características que termina absorbiendo este monto tan importante de los recursos del sistema de seguridad general y de la salud pública norteamericana es un tema bastante preocupante. Los costos directos e indirectos de la esquizofrenia solo en Estados Unidos están alrededor de $10.000 millones al año. Cuando hablamos de costos directos, evidentemente nos referimos a lo que vale la hospitalización, lo que vale el tratamiento farmacológico, lo que valen los laboratorios, lo que vale la psicoterapia, lo que valen las diferentes estrategias de terapia y de rehabilitación. Y los costos indirectos, digamos que no solo se reducen al lucro cesante, es decir, un paciente esquizofrénico
en crisis o crónicamente afectado, evidentemente tiene el curso natural de su enfermedad es que lo lleva a un deterioro funcional. Entonces es un paciente que no produce, que le cuesta trabajo adherirse a los cambios de la sociedad, que queda casi que relegado a permanecer en la casa o institucionalizado o en actividades terapéuticas que de alguna manera, digamos, generan costos y no se genera la productividad necesaria en la economía de cada país, sumado a los costos sobre los servicios médicos que son tan importantes. Inclusive haciendo, digamos, una extrapolación porcentual sencilla, porque a veces uno lee 2%, pues la verdad es que eso es muy bajo, pero quiero mostrarles unas cifras en una regla de tres muy sencilla. Si nosotros nos adherimos a las cifras iniciales del censo de hace 2 años, la población de Bogotá son 7.200.000 personas. El 2% de prevalencia de esquizofrenia a nivel poblacional nos daría unas cifras de 144.000 pacientes con esquizofrenia solo en Bogotá. Entonces, digamos que de ese monto de pacientes, la mitad son pacientes que están en crisis o con reactivaciones psicóticas, y digamos que de ese 50% que está en crisis, un 20% requiere tratamiento intrahospitalario. 28.800 pacientes van a requerir tratamiento intrahospitalario o internamiento por severidad de los síntomas en ese 2% poblacional prevalente durante un año en Bogotá. Si nosotros miramos nuestra capacidad instalada completa, que son 90 camas, requerirían Bogotá 400 clínicas Montserrat para poder darle atención a esta población en crisis. Es por eso que, digamos, a veces cuando uno habla de estos porcentajes tan bajos, de repente no los tiene tan en cuenta, pero la verdad es que las cifras hablan por su propia cuenta. Ok, entonces, obviamente lo que nosotros sabemos de la enfermedad esquizofrénica es que pues, tiene unos orígenes multifactoriales. Muchos todavía estamos crudos en la necesidad de poderlos dilucidar. Sin embargo, investigaciones de múltiples grupos científicos pues han ido, digamos, acercándonos a la comprensión mayor de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, sabemos que hay un interjuego entre factores intrínsecos de cada paciente que terminan generando una vulnerabilidad biológica, y a eso posteriormente se suman factores externos que terminan siendo los reforzadores o los activadores de una multiplicidad de genes que están alterados y que terminan finalmente derivando en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, hoy sabemos que la arquitectura genética continúa sin dilucidarse, no está completamente establecido, a pesar de que tenemos todo un listado de genes que sabemos que están involucrados en el riesgo potencial o que generan esta vulnerabilidad biológica para que se desarrolle la enfermedad. Hay anormalidades anatómicas, hay cambios en la neurotransmisión, evidentemente, digamos, múltiples sistemas de neurotransmisores se ven involucrados, y como menciono, este interjuego de factores intrínsecos y extrínsecos son los que finalmente terminan produciendo el desencadenamiento de la enfermedad. Esta imagen, digamos que básicamente resume eso que acabo de mencionar, toda esta influencia genética, múltiples genes que pueden estar configurados y que están de alguna manera generando una predisposición al desarrollo de esta sintomatología. Y a eso no solamente, digamos, es suficiente para que se desarrolle la enfermedad, se requieren otros factores de riesgo externos considerados inclusive epigenéticos, es decir, que tienen una influencia desde lo externo en modificaciones en la transcripción proteica que viene desde el DNA sin alterar el DNA. Se necesita la configuración o la conjugación de estos dos factores para finalmente, digamos, generar el desencadenamiento de la enfermedad. ¿Esto cómo se sabe? Digamos que estudios que se hicieron hace muchos años, gemelos idénticos, en donde por razones diferentes psicosociales terminaban creciendo en entornos diferentes. Y los gemelos idénticos, digamos que su DNA
está, y su distribución cromosómica y genética es también casi como una huella dactilar, son iguales, es decir, las mismas vulnerabilidades biológicas de estos gemelos homocigotos estaban en ambos, y el crecer en ambientes diferentes, en unos desarrollaban la enfermedad y en otros eran personas completamente funcionales. Entonces, digamos que fueron esos los estudios que han, digamos que, ampliado el conocimiento de que las circunstancias del entorno terminan siendo unos factores que influyen sin duda en el desencadenamiento de la enfermedad. ¿Cuáles son esos factores? Múltiples. Digamos, circunstancias de abuso y maltrato infantil de todo tipo, el consumo de sustancias, especialmente el consumo de sustancias a temprana edad, infecciones virales o bacterianas que se generan inclusive o que generan riesgos inclusive en la vida intrauterina, y bueno, experiencias traumáticas durante el crecimiento y el desarrollo que terminan generando también unos impactos muy significativos en la salud mental de los pacientes. Todo eso conjugado deriva finalmente en la aparición de los síntomas y en el desencadenamiento completo de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, este es uno de los cortos listados de genes que se han identificado con mutaciones que generan vulnerabilidades biológicas para el desarrollo de la enfermedad. Genes de todo tipo, genes que están involucrados en la migración neuronal, genes que están involucrados en la señalización intracelular, genes que están involucrados, digamos, en el metabolismo de diferentes neurotransmisores, genes que están involucrados en la aparición de factores de crecimiento cerebrales que son necesarios para la proliferación dendrítica y para el crecimiento neuronal. Aquí en esta imagen de la derecha, por ejemplo, que son de las cosas que cambian paradigmas, esta es una foto de microscopía electrónica con tinción avanzada de una neurona creciendo y naciendo en el bulbo olfatorio. Digamos que hace 15 o 20 años, hasta hace 15 o 20 años, el conocimiento nos había llevado a creer que después de la formación del sistema nervioso central en la vida intrauterina, en estos primeros 3 meses de gestación, a partir de ahí ya no hay crecimiento de nuevas neuronas. Y creíamos que posteriormente las neuronas que había y que se desarrollaban en ese momento ya no crecían más y ya no había nuevas formaciones. Eso se cambió hace unos años porque logramos identificar precisamente que sí hay neurogénesis y sí hay formación de nuevas neuronas. Hasta el momento se han identificado 2 sitios específicos en donde están creciendo nuevas neuronas a nivel cerebral. Uno es la zona subgranular del hipocampo y la otra es en el bulbo olfatorio. Digamos que en estas circunstancias, cosa que no se creía antes, hay evidencia sustancial que demuestra la aparición de nuevas neuronas. Bueno, la fisiopatología y la sintomatología de la enfermedad esquizofrénica es muy heterogénea y es múltiple, y eso tiene que ver a características intrínsecas y también a circunstancias externas del paciente. Pero sin duda alguna lo que se ha demostrado hoy en día es que la afectación y la explicación de todos los síntomas que aparecen en la esquizofrenia tiene una clara correlación neurobiológica y en varios circuitos cerebrales que están involucrados precisamente en el control o descontrol de estas circunstancias. Cosas que son comunes y que sabemos, digamos, las vías dopaminérgicas, la mesolímbica, que está involucrada en la aparición de síntomas positivos de la enfermedad. Los síntomas positivos son los delirios, las alucinaciones y la desorganización del pensamiento, la afectación en la vía mesocortical y en sus proyecciones hacia la corteza prefrontal, que nos generan síntomas negativos, abulia, anedonia, aplanamiento emocional, aislamiento. La afectación, por ejemplo, en las sensaciones de placer a través del compromiso en los circuitos de recompensa cerebral, los síntomas cognitivos precisamente por la afectación en corteza prefrontal, especialmente en el área dorsolateral, la aparición de síntomas agresivos que se da precisamente por esas alteraciones dopaminérgicas en los circuitos
córtico-estriatotalámico-corticales que tienen el control inhibitorio en la corteza orbitofrontal, que es parte de la corteza prefrontal, y también la hiperactividad amigdalina. Y los síntomas afectivos que implican la corteza ventromedial dentro de la corteza prefrontal, que es, digamos, el área en donde se genera el procesamiento cognitivo de las emociones. Todas estas áreas están afectadas en la esquizofrenia. Bueno, algunas de las imágenes que presento son clásicas y son muy conocidas, pero definitivamente son absolutamente clarificadoras y me van a dar pie para poder explicar otros procesos más adelante. Esta imagen, digamos que nos muestra la distribución de las vías dopaminérgicas en el cerebro. También hasta hace por lo menos unos 15 años, en todos los estudios de mapeo neurobiológico y de seguimiento con radioligandos e imaginología cerebral funcional, se creía que solamente habían 4 vías dopaminérgicas, pero eso ha cambiado porque hemos logrado identificar una vía adicional, que es la que se llama la vía talámica. Estas vías tienen, la mayoría pero no todas, afectación relacionada con la enfermedad esquizofrénica. Entonces, por ejemplo, la vía mesolímbica o el tracto mesolímbico es un tracto que se origina en un núcleo en el tronco encefálico que se llama el área tegmental ventral o el tegmento. Y esa área tegmental ventral tiene unas proyecciones hacia el núcleo accumbens, que es uno de los núcleos de recompensa cerebral, el más importante, que se encuentra también a nivel mesencefálico. Esta vía mesolímbica, digamos que múltiples estudios también han demostrado que la hiperactividad dopaminérgica está directamente relacionada con la aparición de síntomas psicóticos positivos. Por otro lado, está la otra vía que se afecta en la esquizofrenia, que es la vía mesocortical, que también tiene una proyección desde el área tegmental ventral, pero que se nos extiende hasta la corteza prefrontal, que es todo esto, en sus diferentes áreas: corteza prefrontal dorsolateral, ventromedial, la orbitofrontal que se encuentra en esa área, y usualmente en esa vía, digamos, la dopamina a nivel de la corteza prefrontal es necesaria para el procesamiento cognitivo y para las funciones mentales superiores. Esta vía está afectada en la esquizofrenia, pero a diferencia de la vía mesolímbica, está afectada a la baja, es decir, hay una hipodopaminergia en esta vía. Las otras vías, digamos, antes conocidas, la vía nigroestriada, que surge de otro núcleo que es la sustancia nigra y que se extiende hacia los núcleos del estriado, esta vía usualmente no se ve afectada por la enfermedad esquizofrénica, no la toca. Sin embargo, el uso de antipsicóticos sí nos genera problemas en esta vía. De hecho, esta vía que se origina en esta área y que toca los núcleos del estriado es la vía que maneja, digamos, la motricidad extrapiramidal e involuntaria. Por eso es que el uso de antipsicóticos típicos y también algunos atípicos nos genera bloqueo generalizado en todas las vías y nos puede afectar, digamos, esta vía, y eso se ve reflejado en las alteraciones motrices de los pacientes con tratamientos antipsicóticos. Otra vía que también está ahí, que es dopaminérgica y que no está afectada en la enfermedad, pero sí con el uso de antipsicóticos, es la que se llama la vía tuberoinfundibular, que tiene unas proyecciones dopaminérgicas desde el hipotálamo hasta la hipófisis anterior. Cuando damos antipsicóticos atípicos o típicos, unos más que otros, se bloquea esta vía, y esta vía termina con ese bloqueo dopaminérgico. La dopamina en la vía tuberoinfundibular ejerce un control inhibitorio sobre la liberación de prolactina desde la hipófisis anterior. Entonces, digamos que cuando bloqueamos la dopamina con los antipsicóticos, se pierde ese freno inhibitorio y entonces empieza a aparecer liberación y aumento de prolactina, que es uno de los síntomas comunes en el uso de antipsicóticos, la hiperprolactinemia y sus manifestaciones físicas. Pero la más importante, o por lo menos una de las más relevantes, que es de las cosas nuevas, y nuevas estamos hablando de unos 15 años, en donde se ha ido consolidando esta información, es la vía talámica. Es decir, es una serie de proyecciones dopaminérgicas que confluyen en el tálamo. El tálamo es el núcleo y es el principal centro integrador, digamos, de la sensopercepción corpórea. Es el que filtra toda la información que recibimos de nuestros sentidos y de nuestras experiencias internas.
y las envía a la corteza cerebral para su procesamiento cognitivo. Esta vía dopaminérgica viene de diferentes áreas, algunas fibras vienen del área gris periacueductal, otras vienen de algunos núcleos hipotalámicos, otras vienen del mesencéfalo ventral, y ya vamos a ver la relevancia, digamos, de esta vía. En los últimos 30 años la investigación en neuropsicofarmacología a través de modelos animales y del seguimiento y el mapeo con radioligandos, digamos que ha confirmado muchas de estas alteraciones dopaminérgicas que son muy conocidas. No me detengo porque ya las expliqué. La vía mesolímbica, su hiperdopaminergia, es decir, la hiperactividad en esta vía mesolímbica está relacionada con la aparición de síntomas positivos, que son alucinaciones, delirios y desorganización del pensamiento. La vía mesocortical, como les mencioné, ocurre un fenómeno paradójico que es todo lo contrario, que es que hay una disminución de la transmisión dopaminérgica en esta área, y como la dopamina es necesaria para las funciones cognitivas y para el procesamiento en la corteza prefrontal, pues cuando lo tenemos a la baja empezamos a tener síntomas cognitivos. Antes, digamos, hace 30 años, los primeros hallazgos demostraban, oiga, la esquizofrenia y los síntomas psicóticos están relacionados con una elevación generalizada de la dopamina. Se creía que esta hiperdopaminergia era en todos lados. Eso era lo que llamaban la versión 1 de la esquizofrenia, de la hipótesis dopaminérgica de la esquizofrenia. Posteriormente otros autores demostraron, oiga, mire, estas elevaciones de la dopamina son selectivas, no se dan igual en todas las áreas, en unas áreas se sube, en otras áreas se baja, y eso se correlacionaba un poco más con la aparición de los otros síntomas de la enfermedad, los síntomas negativos, los síntomas emocionales y los síntomas cognitivos. Después, digamos, dentro de toda esta información que se ha venido consolidando, el abordaje viene siendo cada vez, digamos, mucho más corriente arriba. Es decir, hoy en día, pues hace 30 años y hace 20 años, hemos conocido que precisamente estas alteraciones en la neurotransmisión de la dopamina evidentemente tienen una injerencia en la presentación sintomática, y también las acciones de bloquear o de frenar esa neurotransmisión tienen una injerencia en el control de los síntomas, pero el problema no está ahí. Lo que hemos venido dándonos cuenta en los últimos 20 años es que precisamente las alteraciones dopaminérgicas vienen desde antes, desde atrás, desde la neurona presináptica. Es decir, el problema no está en todo lo que estamos produciendo en la comunicación postsináptica, sino en la comunicación presináptica. En el prodromo de la enfermedad esquizofrénica ya se está generando un aumento en la producción de la dopamina en la neurona presináptica. Es decir, antes de que aparezca la sintomatología psicótica florida, el paciente ya empieza a tener una hipersensibilidad de producción de dopamina en las neuronas. Ya esto está cambiando. Y eso de hecho tiene explicaciones aún más arriba. Pero esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Digamos que con la medicación con la que contamos en la actualidad, los antipsicóticos típicos, atípicos, o llámense primera, segunda, tercera generación, lo que hacemos usualmente en su gran mayoría dentro de la eficacia farmacológica es que bloqueamos la neurona postsináptica, bloqueamos el receptor D2 de dopamina de la neurona postsináptica. Y claro, aminoramos un poco los síntomas, pero es que el problema está acá, el problema está antes. Eso es como, no sé, se inunda el río y yo pongo un dique de contención para que no se desborde el agua, pero si el problema viene del manejo de las aguas desde la cascada donde crece el río, pues evidentemente estamos haciendo un abordaje terapéutico que de alguna manera no nos resuelve los grandes problemas de la enfermedad. Entonces, digamos, precisamente dentro de todas estas alteraciones dopaminérgicas se da lo que se llama una saliencia aberrante, una hiperactividad y una estimulación aberrante de esas áreas dopaminérgicas. ¿Saliencia qué es? Saliencia es un término que se deriva de neurociencias cognitivas, que hace referencia a unos procesos mentales superiores en donde ciertos estímulos son incorporados en la conciencia,
ciertos estímulos son incorporados en el pensamiento y en la conducta. Digamos que palabras más, palabras menos, la mejor explicación de la saliencia es lo que se denomina asignación de relevancia. Asignación de relevancia, esa es una palabra que no se debe olvidar en la esquizofrenia. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que el gran participante de esta asignación de relevancia es precisamente el que ya les hablaba, que es el tálamo. El tálamo, como les mencionaba, es estos núcleos en el centro del cerebro que funcionan como los principales integradores de la sensopercepción corpórea, que llega a través de los sentidos o de las experiencias internas. Entonces, el tálamo básicamente lo que hace es que recibe todas estas aferencias de los sentidos y tiene una capacidad para filtrar la información y considerar qué es lo importante que se envía al procesamiento mental superior en corteza y que definitivamente se anula o se frena. Esa capacidad de filtro del tálamo la ejerce a través de interneuronas GABA. El GABA, el ácido gamma aminobutírico, es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces todo lo que sea interneuronas GABA nos genera inhibición de otras neuronas, frenos, bloqueos. Entonces digamos que eso es como el tálamo, no sé, un guardia de seguridad parado en la puerta diciendo usted sí entra y usted se queda aquí, usted puede entrar y usted se queda acá. Esa es la función de filtro talámico que ejerce el tálamo. Resulta que en el prodromo de la esquizofrenia, en la adolescencia, usualmente digamos que los prodromos en la mayoría de los cuadros clínicos de esquizofrenia arrancan entre los 15 y los 25 años, es decir, el paciente desde la adolescencia ya está empezando a tener una serie de alteraciones neurobiológicas que son las predisponentes para que más adelante, ante cualquier circunstancia, se termine generando la aparición del brote psicótico florido. Entonces es en esas etapas previas en donde ya está descrito eso que hablábamos en la diapositiva anterior, ya empiezan a alterarse la transmisión dopaminérgica en diferentes vías cerebrales y especialmente en la vía talámica, esta vía que no conocíamos o que no estaba tan claramente dilucidada. Así como en la vía mesolímbica, que hay una hiperdopaminergia, hay un aumento de la dopamina, en la vía talámica también las proyecciones dopaminérgicas empiezan a tener hiperactividad dopaminérgica. Y aquí ocurre algo similar a lo que veíamos con la hipófisis anterior y la prolactina. La dopamina, la sobreestimulación de dopamina a nivel del tálamo produce efectos inhibitorios sobre las neuronas GABA o las interneuronas GABA. Es decir, negativo con negativo es positivo, ¿sí? O sea, la hiperdopaminergia me afecta la capacidad que tienen estas interneuronas GABA para frenar múltiples estímulos que vienen del entorno. Entonces ya no está filtrando la información de manera adecuada. Está empezando a perder esa capacidad de filtrar la información y así como la analogía del guardia que dice usted no entra, usted sí sigue, usted no entra, pues llama el guardia y le está diciendo pasen todos por favor. Y eso, sin duda alguna, tiene una clara relevancia y de hecho es uno de los hallazgos más importantes en los últimos 5 años en la explicación funcional sintomática de la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque antes decíamos, oiga, sí, sabemos que la hiperdopaminergia mesolímbica está relacionada con la aparición de síntomas psicóticos positivos, delirios, alucinaciones, desorganización del pensamiento. Pero ¿y eso qué tiene que ver con o sea, por qué esa elevación dopaminérgica tiene que ver con las alucinaciones? La respuesta está ahí. Resulta que nosotros, digamos, como seres humanos, el tálamo todo el tiempo está recibiendo estímulos por todos lados. Los carros que pasan afuera, el ruido que se encuentra en la recepción, un celular que suena aquí en la sala, todo el tiempo nuestros sentidos están sensando la información del entorno y también el tálamo está sensando la información que viene de nuestro interior. Entonces, eso, digamos, el ejemplo que se me viene a la cabeza es como cuando uno se pone una prenda nueva, entonces uno empieza a sentir que sí, la siente que la prenda está ahí, que le genera
¿sí? Como que le talla, pero después un ratico de uno ponerse la ropa, ya la información sensorial de la piel que le estaba mostrando que uno tiene una prenda puesta, pues ya se filtró, ya eso no está entrando, uno ya desensibilizó esa información. Cuando el filtro talámico está fallando, nos está pasando algo que es lo inverso de esa situación. Es decir, en el individuo sano, pues evidentemente hay estímulos que entran y hay estímulos que se bloquean. ¿Sí? Le estamos asignando relevancia a lo, valga la redundancia, lo realmente importante. ¿Sí? Porque si yo estoy pendiente mientras hablo en esta charla y estoy pendiente del carro, del grito, del celular, no sé qué, pues estaría aquí trastabillando con la información que les estoy compartiendo. En la esquizofrenia, esto es lo que pasa. La información que está llegando al procesamiento cognitivo es masiva. El tálamo perdió, por estas alteraciones dopaminérgicas en la vía talámica, el tálamo perdió la capacidad eficiente de filtrar esa información. Y entonces está pasando y está mandando todo al procesamiento cognitivo en la corteza cerebral. Entonces todo lo está percibiendo. Y entonces empieza a percibir cosas que nadie más percibe. Esta es la explicación neurobiológica de la actividad alucinatoria en la esquizofrenia. Nadie sabía esto antes, nadie lograba entender, sí, el tálamo tiene que ver, no se sabía. Esta es la explicación. Esa hiperdopaminergia, esa saliencia aberrante, esta asignación de relevancia, el tálamo ya perdió su funcionalidad y le está dando relevancia a todo. El problema es que esto empieza a ocurrir muy gradualmente desde la adolescencia. Inclusive en la adolescencia, por los cambios neurohormonales, hay una poda neuronal, hay una serie de cortes en múltiples circuitos córticos subcorticales y se disminuyen el número de neuronas y el número de conexiones de neuronas en preparación para la adultez. Y eso va de la mano con una mayor mielinización y una serie de cambios neurobiológicos, digamos, para dejar finalmente el cerebro como en el modo maduro en el que se encuentra ya en la adultez. Entonces estos cambios están ocurriendo durante toda esa antesala. Y el paciente de alguna manera está teniendo una serie de experiencias y de circunstancias que no comprende, que no las puede compartir con otros, pero las está sintiendo. Y está sintiendo que hay unas percepciones anómalas. Entonces, de manera compensatoria, desde el punto de vista cognitivo, ahí es cuando se genera el delirio. El delirio finalmente, con todas estas alteraciones sensoperceptivas, el delirio termina volviéndose la interpretación cognitiva del paciente de estas sensopercepciones anómalas. Entonces el paciente empieza a hacer, y esto va de la mano obviamente con sus experiencias previas socioculturales, su ambiente psicosocial, con el nivel de conocimiento que tiene, y empieza a darle atribuciones explicativas a todos estos fenómenos neuroquímicos que están ocurriendo y que nadie más lo siente, hasta que se desarrolla y se estructura completamente el delirio. Entonces está sintiendo que le hablan y que le dicen, y entonces mientras le da explicaciones a estas voces, llega finalmente a la conclusión de que es Dios que le está mandando un mensaje, porque Él es el enviado para salvar al mundo, cosas de ese estilo. Entonces, digamos, se ha logrado una comprensión sustancial de las alteraciones dopaminérgicas que explican la sintomatología psicótica positiva, negativa, afectiva, cognitiva en los pacientes con esquizofrenia. Pero, ¿por qué se dan esas alteraciones dopaminérgicas? ¿De dónde viene esa selectividad de que en unas áreas haya aumento, en otras áreas haya disminución, y de que a veces damos medicamentos que lo reducen todo y por eso nos afectan más unas cosas y nos mejoran otras? Pues eso surge precisamente de lo que se conoce como la hipótesis glutamagérgica de la esquizofrenia. La hipótesis glutamagérgica de la esquizofrenia, de hecho, surgió precisamente por el uso de estos anestésicos que se utilizan desde la Primera Guerra Mundial. La fenciclidina y la ketamina tienen un historial en la anestesia general de muchos años. Después se volvieron sustancias de abuso. Y entonces resulta que a esos pacientes que los anestesiaban en esa época y obviamente muchos años después, aparecían con unos cuadros sintomáticos muy severos en donde el paciente se psicotizaba.
y entonces resultaba con alucinaciones, delirio paranoide, desorganización del pensamiento, afectaciones cognitivas. O sea, el paciente que lo anestesiaban y que no tenía enfermedad mental resultaba siendo un brote psicótico casi de las mismas características de un brote psicótico de una esquizofrenia paranoide. Por ejemplo, menos mal mi filtro talámico está bien afinado, que no se preocupa por esas cosas. Entonces, el hallazgo es que la fenciclidina y la ketamina son potentes antagonistas de uno de los receptores inotrópicos del glutamato, que es el receptor N-metil de aspartato. No tienen acciones dopaminérgicas. Entonces, digamos que decían, oiga, pero ¿cómo es posible que si le damos estos medicamentos que son glutamadérgicos y que no tienen ninguna acción dopaminérgica, cómo es posible que esto termine derivando en lo mismo de las alteraciones dopaminérgicas de los pacientes psicóticos con esquizofrenia? Entonces ahí viene la explicación para entender un poco más y la relevancia de estos hallazgos que precisamente nos ahondan más en la comprensión neurobiológica de esta patología. Recordemos, el glutamato es el principal aminoácido excitatorio del sistema nervioso central, todo lo estimula. El GABA es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia. Todo lo que viene de neuronas GABA está generando freno, inhibición, disminución de actividad. En la corteza cerebral, digamos en varias de las capas superiores de la corteza cerebral, hay unas neuronas y unos grupos neuronales específicos que se llaman las células espinosas, son células de glutamato. Y a ese nivel hay una complejidad de uniones entre las diferentes células y de comunicaciones que forman unas sinapsis muy complejas, que se llaman tríadas sinápticas. ¿Ya que hace referencia a eso? A que son dos neuronas de glutamato comunicándose la una con la otra, pero con el intermediario de la interneurona GABAérgica. Como hallazgo histológico relevante, esas interneuronas GABAérgicas en estas sinapsis poco comunes, esas interneuronas tienen una proteína interna, eso se ha identificado histológicamente en estudios anatomopatológicos, que se llama parvalbúmina. Y estas interneuronas GABA que contienen parvalbúmina son las que están directamente alteradas en la neurotransmisión glutamadérgica, ya les voy a explicar por qué. La parvalbúmina es una enzima, es una proteína de unión al calcio al interior de estas neuronas. Entonces, esta es, digamos, la sinapsis compleja en estas uniones córtico-corticales entre neuronas piramidales glutamadérgicas. Entonces tenemos una neurona del glutamato que para comunicarse con esta se comunica primero con esta interneurona GABA. El deber ser y lo normal es que se da la despolarización, se libera el glutamato y el glutamato viene aquí y actúa sobre el receptor NMDA, es decir, el receptor glutamadérgico, pero ubicado en la neurona GABAérgica, o sea, es un heteroreceptor. Y entonces me estimula la neurona GABAérgica, porque acuérdense que el glutamato es excitatorio y el GABA es inhibitorio, y entonces este me excita a este, y este bien excitado viene y me frena la actividad usual de la segunda neurona glutamadérgica, que es la que hace la conexión ya, digamos, con los tractos tálamo subcorticales o córtico subcorticales o córtico troncoencefálicos. Esta segunda neurona es la que hace las comunicaciones corriente abajo con otros grupos neuronales. ¿Qué pasa en la hipótesis glutamadérgica? ¿Qué es lo que sabemos? Que hay una hipofunción o un mal funcionamiento de este receptor ionotrópico del glutamato, N-metil de aspartato. Los receptores ionotrópicos del glutamato, el glutamato tiene diferentes grupos de receptores. Tiene receptores ionotrópicos, que son tres, el NMDA, el AMPA y el cainato, y tiene otros que son metabotrópicos, es decir, unidos a proteína G, que son una familia completa de receptores. Entonces es en este receptor hay una hipofunción del receptor N-metil de aspartato. Entonces, ¿qué ocurre? La neurona primaria genera la excitación y la estimulación. El glutamato viene y se une a este interneurona GABA con este NMDA disfuncional y no la puede activar como corresponde. Entonces esta interneurona GABA
poco funcional, no me ejerce los elementos inhibitorios sobre esta segunda neurona glutamaérgica. Entonces eso es como tener, no sé, el acelerador puesto en el carro y yo tengo siempre mi freno para bajar la velocidad y de repente me quedo sin el freno y es solo el acelerador. Entonces el carro está sobre revolucionado y el carro va a toda velocidad. Eso es lo que empieza a ocurrir. Y resulta que el glutamato, como todo, ¿no? El glutamato en sus dosis suficientes es bueno y es estimulante y es procognitivo, pero si tú sobre revolucionas el motor del carro, así logres más velocidad y más fuerza, estás acabándole la vida al motor del carro. Entonces, en sus dosis suficientes es bueno, pero en dosis exageradas ya empieza a generar excitotoxicidad glutamaérgica, es decir, daño sobre las neuronas a las que está estimulando continuamente. Entonces, esta imagen básicamente nos va a reflejar qué es lo que ocurre en la esquizofrenia. Resulta que, bueno, aquí están las comunicaciones de las neuronas piramidales del glutamato y las uniones que van de ahí para abajo hacia grupos neuronales a nivel subcortical o a nivel del tronco encefálico. Entonces, el glutamato o las neuronas glutamaérgicas desde la corteza que se proyectan al tronco encefálico tienen una conexión directa con los núcleos que se encuentran en el tronco encefálico, especialmente con el área tegmental ventral. Entonces, en toda esta alteración por la hipofuncionalidad del receptor NMDA se está generando un estado de hiperactividad glutamaérgica que corriente abajo me está generando una hiperactivación de las neuronas corriente abajo, en este caso del área tegmental ventral. Entonces ahí tenemos que esta hiperdopaminergia mesolímbica viene en su origen por una excitotoxicidad glutamaérgica. ¿Qué ocurre ahora en las proyecciones mesocorticales de la corteza prefrontal? ¿Por qué si es excitatorio en la corteza prefrontal se me disminuye la dopamina? Y ahí tiene precisamente la explicación. Las proyecciones glutamaérgicas en el tracto córtico troncoencefálico y córtico mesocortical tienen otro intermediario antes de comunicarse directamente con esas neuronas. A diferencia de la vía mesolímbica, que las neuronas glutamaérgicas, la segunda neurona glutamaérgica me activa directamente el área tegmental ventral, en la vía mesocortical las neuronas glutamaérgicas nos hacen esto, saltan, digamos, viene la hiperactividad desde arriba, pero solo se conectan con la vía mesocortical es precisamente a través también de interneuronas GABA. Entonces, nos pasa algo muy similar a lo que ocurría arriba, pero a la inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que esta vía hiperactiva glutamaérgica, porque se perdió el control inhibitorio del glutamato, termina sobreactivándome las interneuronas GABA a través de las cuales yo me comunico con las proyecciones de la corteza prefrontal. Entonces, esa hiperactividad de estas interneuronas GABA, estas de aquí, como no son contenedoras de parvalbúmina, estas no tienen las alteraciones de la hipofuncionalidad del receptor NMDA. Entonces, estas sí funcionan bien en su capacidad inhibitoria. Y esa capacidad inhibitoria, pues lo que nos hace es precisamente inhibirnos la dopamina en la corteza prefrontal y en las proyecciones mesocorticales. ¿Eso por qué es importante? Porque esta es la real explicación de esa selectividad dopaminérgica en la esquizofrenia. ¿Por qué en unas áreas la dopamina está aumentada y por qué en otras áreas la dopamina está disminuida? Entonces, digamos que finalmente la neurobiología de la esquizofrenia, sin duda alguna, es muy compleja y viene desde la corteza, de toda esta serie de alteraciones en la comunicación glutamaérgica, GABAérgica y que termina teniendo injerencia posteriormente en las proyecciones dopaminérgicas en el área subcortical, con todas las manifestaciones sintomáticas que eso trae.
Entonces, ya enfocándonos un poco en el tratamiento y con lo que contamos hoy, digamos que uno podría pensar que aunque los medicamentos son eficaces en el control de algunos síntomas en la esquizofrenia, sin duda alguna estamos todavía muy cortos. Los dominios primarios del tratamiento deberían ser todos estos: los síntomas positivos, es decir, que el paciente disminuya su capacidad delirante, que el paciente disminuya la actividad alucinatoria, que el paciente organice mejor su comportamiento y su pensamiento, y esto lo logramos precisamente a través de el bloqueo dopaminérgico con antagonistas del receptor D2 o con agonistas parciales del receptor D2. Pero nos quedamos muy cortos en estas áreas, en los síntomas negativos y en los síntomas cognitivos. De hecho, son estos dos dominios, el negativo y el cognitivo, los que tienen la mayor predisposición al deterioro del paciente y al deterioro funcional. Por eso, digamos, pensemos en John Nash, Premio Nobel de Economía, la película Mente Brillante. Digamos que estos son casos bastante inusuales, y él tenía mucha protección porque era un hombre muy inteligente, pero lastimosamente, digamos, él pudo seguir dictando clases como profesor emérito mucho tiempo, porque las manifestaciones de los síntomas negativos y cognitivos no fueron tan pronunciadas, y sí se logró un mayor control de síntomas positivos. Pero ese es un caso en 1.000.000. La gran mayoría de pacientes psicóticos, digamos, se controlan los síntomas positivos, pero esto queda inamovible y el paciente se va deteriorando gradual y progresivamente. El curso natural de la enfermedad esquizofrénica es el deterioro funcional del paciente. Y en esto nos quedamos cortos, porque, digamos, hay algunos medicamentos que pueden tener alguna injerencia estimulatoria en estos dominios, pero la verdad en la práctica clínica la evidencia es muy limitada. O sea, uno, digamos que ve que los pacientes se mejoran en algunos aspectos, pero se sigue el deterioro, se sigue el aplanamiento emocional, se sigue la abulia, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente esto suena reduccionista, a pesar de que estamos nombrando muchos más neurotransmisores, pero en teoría estos serían los objetivos neurológicos del tratamiento. No solamente es la dopamina, sino que deberíamos contar también con todos estos: serotonina, norepinefrina, ácido gamma-aminobutírico, citoquinas proinflamatorias, acetilcolina y muchos otros, para de alguna manera, digamos, tener un margen de maniobra con el tratamiento farmacológico en esquizofrenia. Con el advenimiento de los antipsicóticos, digamos que cada vez lo hacemos mejor, cada vez mejoramos, cada vez se logran moléculas que son más eficaces, con menores efectos adversos, pero seguimos trabajando sobre el mismo problema, sobre la dopamina, sobre la regulación dopaminérgica, pero nos quedamos cortos en otras áreas en donde definitivamente está el mayor generador de deterioro funcional en los pacientes. Entonces tenemos los antipsicóticos de primera generación, que se llamaban típicos, o los llamamos típicos, que eran puramente agonistas del receptor D2. Entonces eran los que más producían fenómenos extrapiramidales y disquinesia tardía. Luego resultó hace 40 años la clozapina, y de ahí el advenimiento de los antipsicóticos de segunda generación, porque se dieron cuenta de que solamente bloqueando la dopamina se nos mejoraban unas cosas y se nos empeoraban otras, pero encontraron que podían también hacer unas alteraciones o generar unos bloqueos en otros receptores serotoninérgicos que nos terminaban generando unos efectos compensatorios a esa baja tan importante de la transmisión dopaminérgica. Entonces, digamos que palabras más, palabras menos, la gran mayoría de antipsicóticos de segunda generación con los que contamos tienen este antagonismo del receptor D2 y también tienen un antagonismo del receptor serotoninérgico 5-HT2A. Ese antagonismo del receptor serotoninérgico 5-HT2A lo que produce, neuroquímicamente hablando, es que corriente abajo, el antagonismo del receptor 5-HT2A hace un fenómeno paradójico a lo que estamos haciendo con el antagonismo de 2. Con el antagonismo de 2 bajamos la transmisión dopaminérgica. Con el antagonismo del 5-HT2A, en algunas áreas corriente abajo, es decir, desde las áreas córtico-subcorticales,
se produce más liberación dopaminérgica. Entonces es de alguna manera una forma de farmacológicamente compensar esa baja dopaminérgica tan severa que estábamos produciendo con los antipsicóticos típicos o los antipsicóticos puramente antagonistas de dos. Entonces bajábamos tanto la dopamina que se nos bloqueaba toda la dopamina en todos lados, entonces en donde la dopamina estaba baja se complicaban los aspectos afectivos, cognitivos y emocionales. Y en donde habían vías que no estaban afectadas en la esquizofrenia, pues se terminaba afectando eso y nos producía problemas motrices, alteraciones hormonales. Entonces, de alguna manera, esa compensación serotoninérgica equilibraba un poco las cosas, y es un poco lo que vemos en la práctica clínica. Hoy en día los pacientes, cuando les damos antipsicóticos de segunda generación, pues tienden a producir mucho menos, o la prevalencia de efectos adversos extrapiramidales, motrices o de disquinesia tardía es bastante baja a la que veíamos hace 50 años con los antipsicóticos típicos. Y bueno, han salido otros antipsicóticos que en algunas nomenclaturas los denominan antipsicóticos de tercera generación, que en vez de hacer un antagonismo full del receptor D2, lo que hacen es un agonismo parcial. El agonismo parcial, ¿qué quiere decir? Que se une al receptor como su diana natural, es decir, como la dopamina, y en las áreas donde hay hipoactividad dopaminérgica funciona como un estimulante, como la misma dopamina. Y en las áreas donde hay hiperactividad dopaminérgica funciona como un antagonista, lo bloquea. Y entre esos está, digamos, el aripiprazol, el brexpiprazol, la cariprazina. Aquí en Colombia solamente contamos con el primero. Listo. Tratamientos disponibles, todos los que quieran. Bueno, obviamente no todos están en el país, pero a nivel mundial estos son los que hay. Antipsicóticos de primera generación, todos estos. Antipsicóticos de segunda generación orales, todos estos que están acá también son de segunda y tercera generación, pero que no se encuentran disponibles en Estados Unidos. Y los antipsicóticos de depósito, ¿no? Aripiprazol en depósito, flupeptizol, flufenacina, loperidol de depósito, la paliperidona mensual y trimestral, hipotiacina, risperidona, etc. Entonces, tenemos un montón de medicamentos. El problema es que todos estamos actuando casi que sobre la misma base, corriente abajo, no estamos resolviendo el problema que se nos genera desde arriba. Obviamente, digamos, ¿qué hace que uno pudiera prescribir un antipsicótico sobre otros? Casi que lo hemos reducido a el perfil de efectos adversos. Por dos razones, porque por un lado los efectos adversos de los medicamentos pueden tener algunos fines terapéuticos. Por ejemplo, hay medicamentos que producen mucha sedación y uno requiere a veces tener al paciente sedado, pero evidentemente hay unas grandes diferencias en los perfiles de tolerabilidad de los medicamentos que los hacen, digamos, eso es como ir al restaurante y abrir el menú y mirar usted qué quiere y cada cosa tiene una preparación diferente. Para hablar como de los más comunes, por lo menos aquí en Colombia, diferencias en los perfiles de seguridad: clozapina o olanzapina, la ganancia de peso, el riesgo metabólico; la quetiapina, sedación, un riesgo de ganancia de peso intermedio; el haloperidol y todos los típicos parkinsonismo, disquinesia tardía; el aripiprazol, que funciona como un agonista parcial del receptor D2, por eso es que tiende a producir acaticia, porque a pesar de que en la teoría y en la práctica clínica funciona como antagonista en donde hay hiperactividad y agonista en donde hay hipoactividad, la práctica clínica hace pensar que funciona más como un antagonista, por eso la aparición de acaticia como efecto adverso extrapiramidal. Risperidona y paliperidona, la hiperprolactinemia, ciprasidona y otros tantos con algunas variaciones en el intervalo QT en el electrocardiograma, lo que nos incrementa en algunos casos el riesgo de el desencadenamiento de arritmias malignas. Todo esto pues nos lleva evidentemente a que con mucha frecuencia, que es lo que vemos en la enfermedad esquizofrénica, el paciente no se toma la medicación, o incrementamos el riesgo cardiocerebrovascular o le deterioramos la calidad de vida del paciente. Entonces el paciente se subió 30 kilos de peso y entonces empezó a tener problemas de diabetes, problemas del colesterol, de los triglicéridos, a comprometerse en otras áreas cardiocerebrovasculares, ¿sí? O le generamos al paciente unas alteraciones severas extrapiramidales y el paciente terminó con una disquinesia tardía, y eso es uno que hace el resto de la vida con movimientos anormales
y que es una situación que dramatiza aún más el panorama clínico de estos pacientes. Entonces, con todo esto, digamos que lo que sabemos hoy en día es que la respuesta a los tratamientos farmacológicos en esquizofrenia es absolutamente heterogénea. Por eso hay pacientes que responden mejor con unos, otros responden mejor con otros. Casi que la comparabilidad en la eficacia terapéutica es muy similar entre la gran mayoría de antipsicóticos, sobre todo en la reducción de los síntomas positivos de la enfermedad. Solamente la clozapina está por encima de todos los demás, y es la única que tiene la aprobación por la FDA para esquizofrenia resistente, pero viene de la mano con otra serie de riesgos por efectos adversos severos o potencialmente severos para los pacientes. Un poquito más está la olanzapina, con todos los estudios de efectividad de la década pasada, y la risperidona ahí siguiéndola paso a paso. De ahí en adelante todos estamos, digamos, que casi sobre la misma base. Entonces, por eso es que, digamos, dependiendo de la presentación de los síntomas, de los eventos adversos relacionados con la medicación y de la respuesta eficaz al tratamiento, es que tenemos respuestas muy variables en la población de pacientes con esquizofrenia. Y eso nos lleva aún hoy en día a que tenemos un montón de necesidades insatisfechas, porque apagamos el incendio, pero el problema sigue, el deterioro sigue. El paciente, son muy pocos los pacientes en esquizofrenia, a pesar de la rehabilitación, de la actividad ocupacional, de tenerlos en una serie de circunstancias proestimulantes y de proestimulación cognitiva. El paciente, la verdad, siempre termina, digamos, en una escala descendiente de su capacidad funcional. Entonces no tenemos medicación que nos mejore las capacidades cognitivas, los síntomas negativos, otros medicamentos en casos de cuadros resistentes, un perfil de seguridad que no nos genere factores de riesgo mayores, que el paciente se adhiera a la medicación adecuadamente. Entonces, claro, el antipsicótico ideal incluiría todo esto, que nos mejore el paciente en todo el espectro funcional. No lo tenemos. Obviamente, pues digamos que cuando uno reduce, no sé, si uno tiene un paciente agitado, violento, rompiendo cosas, y uno le disminuye esa sintomatología, pues mejoró el paciente. Pero en su capacidad funcional, en su capacidad de interacción social, en su capacidad de productividad laboral, académica, sociocultural, digamos que estamos todavía muy cortos. Y es por eso que el paradigma viene un poco cambiando hacia medicamentos que tengan unos perfiles un poco más cercanos a donde está la fuente del problema, pero todavía con unos resultados que no están validados en la práctica clínica cotidiana. Entonces, digamos que con todo eso que hemos hablado, los objetivos moleculares del tratamiento de la esquizofrenia son un montón. Receptores metabotrópicos del glutamato, receptor serotoninérgico 5-HT2A, medicamentos que actúen sobre serotonina, dopamina, glutamato, receptores ionotrópicos del glutamato, receptores sigma-2, receptores alfa-adrenérgicos, fosfodiesterasa 10, que es una enzima que hidroliza el AMP cíclico y el GMP cíclico en neuronas dopaminérgicas y termina funcionando o generando una regulación a la baja o a la alta de la dopamina. Enzimas como la oxidasa de aminoácidos D, por ejemplo, que tienen una injerencia precisamente en el funcionamiento del receptor NMDA del glutamato, opiáceos también de manera complementaria, como algunos tratamientos que van a salir durante este año. Entonces, muy brevemente, vamos a tocar algunos de estos desarrollos farmacológicos que se vienen. Lumateperona. Lumateperona, este es un medicamento desarrollado por Intracellular Therapies en Estados Unidos. Acaba de lograr la aprobación por la Food and Drug Administration el 20 de diciembre pasado y empezamos a tener ya unos perfiles farmacológicos diferentes. Aquí tenemos un medicamento que tiene acciones serotoninérgicas, acciones dopaminérgicas, y ya empezamos a ver que le estamos incluyendo acciones glutamadérgicas a estos medicamentos. Los estudios clínicos con los que logró la aprobación por la Food and Drug Administration demostraron en el estudio clínico, o en los estudios clínicos, con muestras importantes, 600 pacientes, que los pacientes no solamente lograban una reducción significativa estadística y clínicamente de
digamos, los síntomas positivos a través de la escala PANSS y la escala CGI, sino que también tuvieran unas mejoras sustanciales en síntomas cognitivos y afectivos en los estudios. ¿Sí? ¿Por qué hago ese énfasis de los estudios? Porque ustedes entenderán que una cosa es el desarrollo de estudios clínicos por la industria farmacéutica. Para sacar una molécula al mercado, la industria farmacéutica se gasta más o menos $1.000 millones. Y dentro de la investigación, obviamente, tienen que hacer investigaciones básicas y van subiendo, fase 2, fase 3, y finalmente las aprobaciones las logran con estudios de fase 3 de eficacia farmacológica. ¿Cuál es el quid del asunto con la eficacia farmacológica en estos estudios? Que los requerimientos de estos estudios clínicos controlados son muy rigurosos. Entonces, los criterios de inclusión y los criterios de exclusión de los pacientes son muy detallados, de tal manera que quedan excluidos un montón de pacientes, porque tiene que ser el paciente que tiene esquizofrenia, pero no puede tener comorbilidades médicas, enfermedades psiquiátricas comórbidas, no puede consumir sustancias, tiene red de apoyo familiar, es muy juicioso en las visitas, viene durante todo el estudio, y chévere, pero esa no es la realidad en la práctica clínica cotidiana. La práctica clínica cotidiana es el paciente que consume sustancias, no se toma la droga, la familia está desesperada con el paciente, y que es un paciente que es de mucho más difícil manejo. Entonces, por eso, digamos, cuando salen medicamentos aprobados por la Food and Drug Administration y empieza el mercadeo, pues te lo venden como la panacea, pero la práctica clínica cotidiana muchas veces demuestra que de eso tan bueno no dan tanto. Olanzapina más samidorfano, muy seguramente lo van a aprobar este año, 2020. Eli Lilly, digamos que pues, perdió digamos ya el tiempo de la patente hace unos años, sin embargo la olanzapina, la Zyprexa de Eli Lilly, digamos que ha tenido una evidencia sustancial por muchos años que ha demostrado que después de la clozapina en eficacia farmacológica está por encima de otros. En variaciones muy pequeñas. Una cosa es que yo mejore en 10 puntos y los otros me mejoran en 9 o 8, pero pues esos 10 puntos son suficientes para hacer mucho bombo, pero funciona. La olanzapina funciona, digamos que uno de los estudios de efectividad más importantes que se hizo la década pasada, que además fue, digamos, de gran promocionalidad por el Lilly, que era el CATI Trial, el estudio CATI, donde precisamente se demostró, aunque eso hay muchas críticas a ese estudio, se demostró que la olanzapina estaba muy superior en eficacia farmacológica a otros medicamentos. El laboratorio de Lilly me dijo, oiga, sí, chévere, porque la olanzapina es eficaz y funciona, pero se nos sube 10, 20, 30 kilos los pacientes que están tomando este medicamento. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para, digamos, que no perdamos esa oportunidad con la olanzapina? Pues se inventaron el samidorfano. Samidorfano es un antagonista del receptor mu de los opioides endógenos. Y digamos que en estas vías, en la vía mesolímbica, que es como la vía final común también de la recompensa cerebral, cualquier circunstancia que a mí me produzca placer, no sé, un orgasmo, tomarme una bebida o una comida deliciosa, leerme un buen libro, hacer, bueno, lo que sea, eso me genera recompensa cerebral por estimulación dopaminérgica, y esa estimulación dopaminérgica me activa el núcleo accumbens, y el núcleo accumbens en su periferia tiene unas neuronas que también se llaman neuronas o células piramidales, que son diferentes a las piramidales de la corteza cerebral glutamadéricas, y esas neuronas piramidales se activan y me liberan opioides endógenos, dinorfina, encefalina y endorfina, que son los que generan la sensación de recompensa y placer. Entonces, digamos, como estamos hablando de un derivado opiáceo endógeno, este antagonismo del receptor mu en esa vía demostró de alguna manera que se disminuía esta sensación de recompensa y sobre todo de craving y de apetencia por el consumo de alimentos y de bebidas de alta densidad calórica. Entonces, de alguna manera le estamos dando una olanzapina que por un lado abre mucho el apetito con su antagonismo H1 y su antagonismo 5-HT2C, que nos alteran la capacidad del control de la saciedad a nivel hipotalámico,
y le damos entonces de manera combinatoria samidorfano para disminuirle esa apetencia al paciente. Los estudios en Lighten 1 y 2 y sus extensiones que van a 24 y 52 semanas definitivamente mostraron que el paciente mantenía la eficacia farmacológica antipsicótica de la olanzapina, pero con una bastante menor ganancia de peso, con una reducción significativa de ganancia de peso. Entonces, pues muy seguramente este va a llegar al mercado, no sé si al mercado colombiano, pero pues va a ser otra vez el resurgimiento del ave fénix, porque pues ya le estamos dando una olanzapina con un menor riesgo cardio-cerebrovascular y metabólico. Otros desarrollos, roluperidona. Este es un antagonista del receptor 5-HT2A y del receptor sigma 2. Antes creíamos que el receptor sigma era un receptor opiáceo, hoy en día eso se ha debatido. Los estudios de fase 2 demostraron eficacia en síntomas negativos y en síntomas cognitivos, que se le atribuyen un poco pues, a estos dos receptores, pero especialmente al sigma. Ya están en marcha estudios de fase 3. El medicamento CEP363856, esa es digamos, la denominación del laboratorio como para mantener un poco ya me pusieron el semáforo en rojo, entonces vamos a correr. Por ejemplo, tiene una acción como antagonista de este receptor es el receptor de aminoácidos traza, que es un receptor que participa en toda la síntesis y el metabolismo de diferentes monoaminas. Entonces su antagonismo termina produciendo algunos efectos similares al antagonismo del receptor D2 y también es agonista del receptor 5-HT1A. Los estudios de fase 2 resultaron positivos. En marcha se encuentran los estudios Diamond del 1 al 4, en donde ya se está probando con pacientes precisamente estos nuevos hallazgos. El TAC831, una producción de Takeda, es un inhibidor de esta enzima, la DAO, que es la oxidasa de aminoácidos D. Resulta que la oxidasa de aminoácidos D es una enzima muy importante en las vías glutamadérgicas porque nos elimina la D-serina, que es un aminoácido que funciona como cofactor junto a la glicina para activar el receptor NMDA. O sea, otro medicamento que también está siendo explorado precisamente pensando en mejorar la transmisión glutamadérgica. Estudio fase 2 en marcha, ese todavía está un poquito más quedado. La pimavanserina. Pimavanserina es un antagonista 5-HT2A y agonista inverso también de ese 5-HT2A. La pimavanserina ya logró la aprobación hace 2 años por la Food and Drug Administration para la psicosis parkinsoniana, el paciente con enfermedad de Parkinson que hace manifestaciones psicóticas. Entonces la pimavanserina es el medicamento que tiene la aprobación para poderlo utilizar en esa población. Entonces obviamente dijeron, bueno, si nos funciona para Parkinson, pues vamos a probarlo en esquizofrenia, en enfermedad bipolar, agitación, demencia. Resulta que los estudios ENHANCE, que fueron los que hicieron el desarrollo en pacientes esquizofrénicos, resultaron negativos, no funcionaron. En algunos subgrupos demostró que había una mejora en los síntomas cognitivos como terapia coadyuvante. Entonces dijeron, bueno, no nos funciona en esquizofrenia para síntomas positivos, vamos a ponerlo ahora a hacer un estudio para síntomas negativos como coadyuvante, a ver si nos funciona. ¿Y por qué vale la pena que hagan esos estudios? Porque no tenemos nada para ayudarle al paciente en sus síntomas negativos y en sus síntomas cognitivos. TAC063, inhibidor de la fosfodiesterasa 10A, que ya les mencionaba lo que hacía, termina teniendo unos efectos como antagonista del receptor D2 y una estimulación agonística del receptor D1. En estudios fase 2 logró como coadyuvante, con otros antipsicóticos, tuvo resultados negativos. Y también se quiso probar a ver si con síntomas negativos nos ayudaba, sobre todo por el agonismo de uno. Está en este momento un estudio fase 2 en marcha, a ver si funciona o no funciona. Antipsicóticos que definitivamente ya no se van a seguir estudiando porque hace menos de 5 años todos los estudios resultaron negativos. En semiciclina, pensando en la estimulación cognitiva en el núcleo basal de Meiner, que es el núcleo principal cerebral de estimulación colinérgica. Este es un agonista parcial del receptor alfa 7 nicotínico, el estudio resultó negativo. Bitopertina, inhibidor del transportador de glicina. Les mencioné que la glicina y la D-serina eran cofactores para la actividad del receptor NMDA, resultaron negativos en esquizofrenia en estudios fase 3, porque en estudios fase 2 mostraban o sugerían que sí podían funcionar. Y este otro, el mequionil pomaglumetado, también resultó negativo
desarrollo, este funciona no en receptores ionotrópicos, o sea, en los canales, los canales iónicos glutamatéricos, sino en los receptores acoplados a proteína G, resultó negativo. Entonces, ya para terminar con el semáforo en rojo, conclusiones. Hace 67 años descubrimos por azar, serendipia, la clorpromacina. Desde ahí dijimos, oiga, mire, esta que bloquea el receptor D2 funciona para la psicosis. Vamos a empezar a desarrollar medicamentos así. Llevamos todo este tiempo desarrollando cada vez mejor antipsicóticos dopaminérgicos que nos afectan esa vía. Todos los actuales, sin contar la lumateperona que recién se aprobó, actúan en la vía dopaminérgica. Se están estudiando nuevas estrategias farmacológicas, lo que nos abre un panorama, por lo menos a los próximos 15 o 20 años, de que puede que el panorama de prescripción farmacológica cambie. Sin embargo, a la fecha no se han encontrado soluciones efectivas para prevenir el curso natural de la enfermedad esquizofrénica, que sigue siendo el deterioro. Esta es una imagen clásica de las diferentes etapas de la esquizofrenia. Esta es una publicación que hizo el doctor Jeffrey Lieberman en el New England Journal de hace 2 años. El estado premórbido, el paciente funciona normal, el prodromos, cuando empiezan a aparecer síntomas atenuados, es decir, ya se nos empiezan a alterar varias cosas ahí, y viene el brote psicótico agudo, el deterioro, y ahí nos quedamos. Un paciente a medias, hipomodulado, hipoactivo, hipoproductivo, digamos que no tiene más allá, y con todo lo que representa para la economía de los países, para el gasto en salud pública de estos pacientes. Entonces la pregunta es, ¿será que los nuevos perfiles farmacológicos de los antipsicóticos por venir podrán cambiar ese panorama de la esquizofrenia? Es un gran interrogante. Habrá que ver en estos nuevos desarrollos en los próximos 10 o 15 años si hay medicamentos de estos, ojalá que nos lleguen varios aquí a Colombia, que verdaderamente nos muestran un panorama diferente o no. Y por último, digamos, por eso no está de más que empecemos a pensar en estrategias diferentes con estos pacientes. Por ejemplo, viene creciendo la evidencia de la relación que hay con el eje cerebro-intestino. Entonces, literatura cada vez más creciente está demostrando la influencia tan importante que tiene la flora y la microbiota en el intestino para el desarrollo neuronal, para la proliferación dendrítica y para ciertas circunstancias que terminan teniendo o que se terminan desenvolviendo como patologías neurodegenerativas. Entonces de repente un día de estos entendemos que es que el problema puede que esté aquí, que lo que necesitamos no es darle antipsicóticos al paciente, sino hacerle un trasplante de materia fecal. Entonces, bueno, vamos a ver, realmente esto está en pañales, pero se vienen un montón de cosas mirando, digamos, otros escenarios. Muchas gracias.